desde la preservación del ambiente y la sostenibilidad, hacia la transformación mental y las cosmovisiones. Desde sus orígenes y a lo largo de la década de los años 70, la educación ambiental fue concebida sobre la suposición de que mejorar la relación entre las personas y la naturaleza requería más conocimiento sobre la misma, sobre el funcionamiento de los ecosistemas. El principio 18 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo, Suecia, en 1972, representa este supuesto al establecer que la educación en materia ambiental es esencial para ampliar los fundamentos de una opinión ilustrada y una conducta responsable de los individuos, las empresas y las comunidades en torno a la protección y mejora del ambiente en toda su dimensión humana. En esta década se hizo hincapié en que una opinión informada se traduciría, por defecto, en comportamientos respetuosos con la naturaleza. En todo el mundo, los procesos locales de educación ambiental favorecieron el reconocimiento de la sobreexplotación de los elementos naturales, la contaminación y la degradación sistemática de los ecosistemas, atribuible a las actividades humanas. Con la preservación de la biodiversidad como objetivo final, los esfuerzos educativos en la resolución de estos problemas promovieron la toma de decisiones informadas en el beneficio del balance natural de los ecosistemas. Naturalistas, biólogos, ecólogos y ambientalistas promovieron el conocimiento sobre el delicado equilibrio ecológico, alentando la participación de la sociedad civil en la formulación de políticas y regulaciones relacionadas con la conservación de la naturaleza. Después de un poco más de una década, el objetivo principal de la educación ambiental pasó de promover el conocimiento sobre la naturaleza y el aprendizaje sobre cómo proteger el entorno, hacia el de buscar y construir un modelo de desarrollo económico que respetara los límites que marcan los sistemas de la Tierra. En este primer cambio en la conceptualización de la educación ambiental, quedó reflejado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, en donde se alentó a los gobiernos a reconsiderar el progreso económico en función de la capacidad de carga y regeneración del planeta. El énfasis pasó de solo restaurar y proteger a la naturaleza hacia la creación de nuevas estrategias de crecimiento humano, en estricto apego a la capacidad de regeneración de los ecosistemas, que se denominó el desarrollo sostenible. Surgió entonces el término Educación para el Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo queda establecido oficialmente en la Agenda 21, como la promoción de la sostenibilidad a nivel mundial. El objetivo ya no era solamente el aprender sobre el funcionamiento de la biodiversidad y atender la crisis ecológica, sino también encontrar formas alternativas de desarrollo social y crecimiento económico dentro de la capacidad de carga y regeneración de los sistemas planetarios. Un amplio espectro de diversas actividades, planes y estrategias de educación para el desarrollo sostenible se hizo visible en los sistemas educativos, primarios, secundarios, terciarios y no formales de los países miembros de Naciones Unidas. Ahora bien, como resultado directo de los esfuerzos globales en las últimas 4 décadas, hoy es posible observar un conocimiento generalizado sobre los problemas que la humanidad estamos enfrentando, con una comprensión predominante de lo que es el desarrollo sostenible y cuáles son algunos de los cambios más importantes que debemos implementar en todos los sectores y escalas de la sociedad. Aunque, tristemente, la abrogación de la responsabilidad, la evasión de la realidad, la falta de compromiso a largo plazo y la incapacidad de cambiar aún dominan a nivel mundial. Después de la conclusión del diseño de las Naciones Unidas para la Educación para el Desarrollo Sostenible, se volvió más evidente el tercer cambio conceptual
que se está gestando en estos campos educativos, de la conservación natural y la sostenibilidad, hacia la transformación psicológica de la humanidad. En 2016, se celebró la conferencia denominada La educación como motor de los objetivos de desarrollo sostenible, decretando el Plan de Acción de Ahmedabad, India, en el cual cientos de expertos en educación reconocieron que la transformación requerida por los objetivos de desarrollo sostenible involucra un replanteamiento filosófico profundo sobre la educación misma, puesto que el modelo educativo que aún impera a nivel mundial es ya obsoleto. La necesidad de reconceptualizar la educación en sí misma se reconoció a través de la siguiente frase: los sistemas educativos dominantes han tendido a imponer una concepción estrecha de la racionalidad, expensas de la comprensión emocional, el aprendizaje adquirido a través de las experiencias de vida y los sistemas de conocimiento tradicionales. Es decir, que la educación debe ser reconcebida y ejecutada en una manera que permite espacio para diversas formas de conocer el mundo, explorando así nuevas formas de ser en el mundo, que reflejan la inclusión, la tolerancia, la amabilidad, la compasión y la empatía, entre otros aprendizajes prioritarios. Entonces, el tercer cambio en la conceptualización global de la educación ambiental y de la educación para el desarrollo sostenible está implicando un enfoque transformador en el que la atención ya no está en la generación y distribución del conocimiento ambiental o en cambiar las actividades económicas insostenibles, sino en la transformación de la identidad humana, la comprensión emocional, el papel de las experiencias de vida y la inclusión de diversas formas de ser, de estar y de comportarnos en el mundo. Mejorar la relación entre la humanidad consigo misma y con los sistemas naturales de la Tierra es el único camino de cara al futuro. Y, por ello, aquí sugerimos la viabilidad de utilizar el concepto cosmovisión como una herramienta para contribuir a dicha transformación. Este concepto tiene el potencial para romper las limitaciones mentales, aquello que nos detiene, con respecto al establecimiento de nuevas formas de ser y de estar en el mundo, formas más armoniosas y sustentables. ¿Qué es una cosmovisión? El comportamiento humano ha sido estudiado durante siglos en diversas disciplinas del conocimiento. Por ejemplo, en psicología, antropología, historia, medicina y más recientemente en las neurociencias y la física cuántica. La vasta acumulación de literatura explora diferentes aspectos del comportamiento humano, mostrando una amplia diversidad de definiciones, métodos, enfoques y teorías. En diversos casos, hay contradicciones visibles, falta de acuerdo y preguntas sin respuestas. Sin embargo, también existen premisas comunes y es aquí en donde convergen diversos postulados provenientes de diversas disciplinas del conocimiento, en donde surgió el modelo transdisciplinario de cosmovisiones y comportamientos, que ofrece una explicación integrada sobre cómo se origina y desarrolla nuestra conducta. Este modelo conecta la dimensión neurológica de un individuo, que recopila datos sobre sí mismo y el entorno, y la dimensión energética, en donde los datos recopilados se convierten en esquemas, interpretaciones y percepciones, formando 5 sistemas de significado que se integran y entrelazan en una cosmovisión, una constelación mental compleja y jerárquica de significado. Este modelo de cosmovisiones y comportamientos también describe cómo tal significado se traduce en una amplia gama de estados mentales, que genera un abanico de actitudes o comportamientos potenciales, iniciando un proceso de toma de decisiones que dará lugar al comportamiento a ejecutar. Sigamos el proceso de formación y expresión de la conducta paso a paso. Número 1.
El sistema nervioso en el cuerpo. Los nervios distribuidos en todo el cuerpo capturan los estímulos percibidos de los ambientes, interno y externo, y los convierten en datos mentales que después se transformarán en el significado que dará lugar al comportamiento ejecutable en el mundo exterior. La mente, entonces, no está contenida en el cerebro exclusivamente, sino que puede considerarse como un campo energético distribuido por todo el cuerpo. Número 2. La mente y su cosmovisión. Una vez formados, los datos mentales se combinarán entre sí para formar estructuras más sofisticadas en las que comienza a surgir el significado, denominadas interpretaciones. Con el tiempo, las interpretaciones se combinarán entre sí para formar estructuras aún más complejas con significado más sofisticado, denominadas percepciones, y, finalmente, las percepciones se combinarán entre sí para formar los 5 sistemas de significado que integran una cosmovisión: el ontológico, el epistemológico, el axiológico, el antropológico y el sociológico. Número 3. Los estados mentales y sus actitudes. La cosmovisión, o mapa mental, en sus 5 sistemas de significado, es dinámica, cambia constantemente, por lo que, si pudiésemos detener el tiempo en un momento determinado, observaríamos una configuración específica y temporal de la cosmovisión, denominada estado mental. Es decir, una vez que un estado mental está instalado y ha creado una gama de actitudes, el individuo escogerá la mejor actitud posible y la ejecutará como un comportamiento concreto en el mundo físico, en donde la persona se encuentra. Número 4. El proceso de toma de decisiones. La persona debe elegir un comportamiento potencial específico entre tantas actitudes y ejecutarlo en el mundo exterior a través del cuerpo. Número 5. La expresión del comportamiento elegido. Una vez elegida la conducta deseada, el cuerpo la ejecutará en el mundo exterior, siendo visible para otras personas. En resumen, este modelo de cosmovisiones y comportamientos resalta que una cosmovisión puede entenderse como el contenido de la mente de la persona, en donde cada estímulo proveniente de los ambientes, interno y externo al individuo, será traducido en un esquema conceptual, dando lugar a estructuras mentales de mayor complejidad, hasta formar 5 sistemas de significado interconectados para comprender nuestra realidad y determinar qué es genuino o absoluto, sistema ontológico; qué es verdadero, sistema epistemológico; qué tiene valor, sistema axiológico; qué es la condición humana, sistema antropológico; y qué es la sociedad, sistema sociológico. Una cosmovisión es entonces el significado subjetivo que cada uno de nosotros asigna a la situación o contexto en el que estamos, para explicar nuestras experiencias de vida y poder prescribir patrones de respuesta a dichas experiencias. Una cosmovisión está procesando información y construyendo significado continuamente, con el objetivo de obtener la mejor respuesta posible a la experiencia que se está viviendo. El punto clave es que, si bien cada uno de nosotros puede manifestar diversos estados mentales con diferentes actitudes y elegir un comportamiento específico, todo el proceso ocurre sin que nos demos cuenta, impulsado por emociones que quedan fuera de nuestro reconocimiento consciente. Es decir, que la mayoría de nuestros comportamientos depende de las conexiones neuronales ancestrales automáticas, más simples y rápidas que las conexiones evolucionadas, deliberativas, complejas y más lentas que conducen al mecanismo racional del pensamiento abstracto. Estudios recientes demuestran que la conciencia es un momento efímero en el que podemos detectar alguno de nuestros patrones de emoción, razón y acción, pero no necesariamente reflexionar sobre ellos. Es solo a través del entrenamiento regular de nuestra mente, participando en rezos, mantras y otras prácticas meditativas,
que podemos experimentar periodos sostenidos de conciencia y atención plena, denominados metaconciencia. Lo más importante de este modelo es la siguiente conclusión. Es en este nivel meta, en donde no solo podemos detectar nuestros patrones insostenibles, sino también reflexionar críticamente sobre ellos y transformarlos. Si entrenamos regularmente nuestra mente, podremos detectar el origen de nuestros patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento y los podremos transformar, creando así nuevas formas de ser, de estar y de comportarnos en el mundo. ¿Cómo sería el aprendizaje transformador basado en el uso de las cosmovisiones? Ya mencionamos que la educación ambiental y para la sostenibilidad están en un proceso de cambio, pasando de un enfoque conservacionista o desarrollista hacia la promoción de una profunda transformación psicológica. Y también presentamos el modelo de cosmovisiones y comportamientos como una herramienta útil en estos procesos transformadores. El reto está en diseñar, implementar y evaluar experiencias de aprendizaje transformador, con el objetivo de identificar y replantear estos significados insostenibles arraigados en la mente, que hemos heredado de generaciones pasadas y que estamos actuando de manera inconsciente. Ahora bien, tomando en cuenta la teoría del aprendizaje transformador de Jack Mezirow, que se basa en la construcción y diseño de procesos de aprendizaje que generen cambios de perspectiva y de esquemas mentales en las personas adultas, que muchas veces tienen resistencia a los cambios debido a creencias fuertemente arraigadas en su mente y en su personalidad. Y también considerando el concepto de cosmovisión, es que aquí presentamos un nuevo marco de enseñanza y aprendizaje transformador. Ofrecemos este nuevo marco como una guía para la creación, implementación y evaluación de actividades, proyectos y programas de aprendizaje transformador, con el objetivo de fomentar el reconocimiento y la transformación de la mente insostenible. El objetivo principal de este marco de aprendizaje es ayudar a la transformación de patrones de sentimientos, pensamientos y comportamientos hacia formas más armoniosas con uno mismo, con los demás y con el entorno natural. En síntesis, este marco comprende 5 principios clave de aprendizaje que deben tomarse en cuenta al diseñar actividades, proyectos o programas de aprendizaje transformador. Principio 1. El aprendizaje no es cerebral, sino corporal. El complejo neural distribuido por el cuerpo forma, cambia, transforma y expresa significado, no solo el cerebro. Es importante estimular todos los sentidos, ya que el aprendizaje no se trata solo de pensar o memorizar, sino de sentir, experimentar, hacer y comunicar. Principio 2. Las emociones son la energía central que activa el cuerpo, la mente y su cosmovisión. El reconocimiento, la gestión y la comunicación de las emociones es un aspecto fundamental del aprendizaje, así como evocar empatía constantemente, siendo esta la capacidad individual para reconocer y comunicar las emociones propias y de otra persona, para intercambiarse mentalmente por el otro y ver a los demás como si no tuvieran el control de sus emociones, particularmente cuando el otro es desagradable o ha incurrido en conductas nocivas. Es aquí cuando debemos desafiar la capacidad de apreciar a todos los seres sintientes, sin excepción, que probablemente también desean liberarse del sufrimiento. Principio 3. La intrincada combinación entre la biología individual y las relaciones sociales es lo que hace que las cosmovisiones sean únicas para cada persona. Los procesos de aprendizaje individuales y colectivos son simultáneamente únicos e interdependientes. La constitución genética predispone, mientras que la mayoría de las experiencias sociales definen y, juntos, brindan la oportunidad para que las personas construyan significados únicos.
Principio 4. Una cosmovisión es una entidad inconsciente que puede ser autorreconocida, evaluada, modificada o transformada como resultado de la intención personal y atención plena. Por lo tanto, fomentar el desarrollo de la atención plena a través de prácticas meditativas es un requisito para impulsar el aumento de oportunidades para comprender y cambiar nuestros patrones de sentimiento, pensamiento y comportamiento. Principio 5. El aprendizaje va más allá de la infancia, es permanente. Es una característica ineludible de por vida que ocurre intensamente en la infancia, pero permanentemente mientras la mente esté viva. Entonces, fomentar la exploración continua y el ajuste de los patrones de respuesta a la realidad, particularmente en la vida adulta, es una necesidad que debemos atender para ayudar a la persona a elegir formas más armoniosas de ser y de estar en el mundo. Dependiendo de los temas, metas y objetivos de aprendizaje, edad, antecedentes culturales, ubicación geográfica y recursos disponibles, entre otras características, cada uno de estos 5 principios podría aplicarse solo o en combinación y con diferentes niveles de profundidad. Si desea revisar ejemplos de cómo aplicar el modelo transdisciplinario de cosmovisiones y comportamientos y su marco de enseñanza y aprendizaje transformador, y profundizar en su aplicación, contáctanos a través del correo hola@ecambiental.org.mx o cualquiera de nuestras redes sociales.